Rusia está progresando mucho y se reafirma consistentemente como una potencia mundial. Así, los proyectos que había planeado Pedro el Grande son continuados por su hija. A lo largo y ancho de toda Europa, la emperatriz Elisabetta I. Enero de 1744. Su Real Majestad, saluden todos a la emperatriz Elisabetta de Rusia. El gran canciller, el conde Bestúzhev, el conde Razumovsky, teniente general Apraksin, el canciller Lestok. El reino de la emperatriz Elisabetta se vio ensombrecido por su incapacidad de tener hijos. Tuvo que anunciar a su sobrino como heredero al trono. Ay, por Dios, ¿qué pretende con esos perros? Piotr Fyodorovich tenía el título del nieto de Pedro el Grande, pero la emperatriz no veía nada en él que le recordara a su padre. ¡Una mordida puede romper un hueso! ¡Tía, enorgullécete de lo que soy! Gehen, caminar, fahren, conducir, sprechen, hablar, platicar, essen, comer. ¿Cómo puedes leer con tantos saltos? Estoy mareada. Der Schlagbaum, muralla. Der Gefeiter, cabo segundo. Gemash, cuarto. Seigerblatt, Landschaft. ¡Qué humillación! Viajar a expensas de alguien. Gehen, La gran caminar. emperatriz Elisabetta se dignó a enviarnos 100 táleros. Nos informan que la princesa Frederica ya viene. Majestad, en la situación actual, una prometida del príncipe puede ser todo, menos germana. Los germanos no importan, pero la necesitamos. Que se preocupe toda Europa. Muy bien, Alteza. perrito. Eso, Alteza, eso. estamos listos. Eso. Hay actrices formadas para ser novia. Su tía dice que elija. Tú de nuevo. ¡Al diablo! Vaya. Después escogeré a mi princesa. Su tía lo obligará. No pongas el carruaje antes del caballo. ¿Vas a hablar con tu madre en ruso ahora? Y esta es la hija del príncipe Anhalt-Zerbst. Un príncipe desposeído. ¡Otzeren! ¡Ya, date prisa! Eins, so. Eins, so. ¡Halt! ¿Alto? ¡Que Da la vuelta. Vorwärts, march. Eins, so. Eins. ¿Dices que la forma de su cuerpo es como la original? No lo creo. La conozco. Nos conocimos hace 5 años en Prusia. Era así de pequeña. La elegí de acuerdo a la descripción. La princesa Frederica no me gusta. No me casaré con ella. Su padre es un general del rey Frederick. Yo sé bien quién es él. Yo debería ser general del rey Frederick, en vez de estar congelándome en este país. ¿Cómo viajan con un clima así? Princesa de Polonia. De complexión saludable, ciclo femenino estable, cadera 50 centímetros. ¿Por qué el descontento general? Ya es suficiente de detalles. La chica es bonita. Me casaré con ella. Sostén el retrato. Ay, lo siento mucho, Alteza. Majestad, yo sugeriría a la princesa de Gales. Su padre, Pedro el Grande, pensó en casarse con una heredera británica. Déjeme hablarle sobre la princesa de Dinamarca.
Dinamarca es un enemigo de Prusia. La princesa Louisa es pobre. Y vieja. Tiene 23 años. Dios santo. 23 años. Y yo tengo 35 y estoy soltera. Pero, Majestad, usted es... Yo sé quién soy. Con dinero hubiéramos alquilado un carruaje normal. Podríamos tener un orinal. Madre, ¿cuál es el punto de quejarse? ¿Quieres parar? ¡Ya basta! Eres una princesa. Fiction, tú... No me llames Fiction, ya no soy una niña. Pues compórtate como tal. ¿Qué no entiendes a dónde vamos? Rusia es un país asiático. El cual desea controlar Europa. Tu padre lo dice. Entonces seré la emperatriz de Europa. No veo ningún obstáculo para un matrimonio feliz del príncipe Piotr con la princesa francesa Margarita. Cielo santo. ¿Qué noción de la diplomacia tienen ustedes? Seremos amigos de los ingleses. Si hay matrimonio con una inglesa, con Francia será lo mismo. No es el siglo pasado, es el siglo XVI. Hoy ninguna de esas variantes le da garantías a Rusia. La esposa del príncipe simplemente debe dar a luz a un hijo digno del trono ruso. Es todo, punto. ¡Vamos, rápido! ¡Más rápido! Solo podemos ¡Vamos! orar para que seas emperatriz de Rusia. Y recordarás cómo tu madre sufrió por culpa tuya. Por supuesto, mamá. Jamás te olvidaré. Ni a papá, pero ¿por qué no vino a entregarme? ¡Ya basta! Le apenaba vender a su hija al rico príncipe ruso. ¡Uy, me duele! ¿Por qué dices vender? El príncipe ruso me verá y se enamorará. ¿Había otras candidatas? ¿Están bien? Mamá, es él, el príncipe. Desaten los caballos. Por favor, deme su mano. ¿Quién rescató a la princesa germana? El príncipe Saltykov, Majestad. Aprecio que sea sutil, Bestúshev. La princesa germana tal vez caiga antes de iniciar el concurso. ¿Está bien? El pie. ¿Qué? Mi pie. Mamá, el príncipe. Permítame. ¡Abran paso a la realeza! No debe preocuparse por mí. Estoy a cargo de usted. Me siento muy bien. Todo está bien. En verdad, gracias, Alteza. Mucho gusto, soy el príncipe Saltykov. ¿Heredero de corona? No, soy el chambelán. Yo no te amaré. No, ¿Tú no me amarás? no. Descanse. No me siento como rusa. Elisabetta Petrova, mi emperatriz. Por favor, ven. ¿Quieres abrazarme? Estoy agotada. Calma, mi emperatriz. Ya basta de trabajar. Alexi, dime, ¿por qué está pasando esto? El Señor no me dio la felicidad de ser madre. Si Dios quiere y me embarazo, te sentarás conmigo en el trono.
Tienes que creerme. Daré a luz al heredero. Volvamos a trabajar. Alexei Grigorich. Majestad, no. Rusia no puede estar sin rey. Y tampoco sin heredero. Sin heredero. Habrá agitación. Para 1744, nacía un nuevo país germánico en Europa. El reino de Prusia, Francia, Inglaterra y Austria esperaban una agresión directa por parte del rey Frederick hacia Rusia. Mientras tanto, Rusia tenía que encargarse de la costa del Mar Negro, donde los turcos y el Khan de Crimea atacaron Moscú y Astracán alternadamente. 5 años antes, Rusia capturó Azov bajo el mando de los turcos, pero los turcos aún controlaban toda la costa, y los barcos rusos fueron prohibidos en el Mar Negro. Los comerciantes rusos que violaban la prohibición eran capturados y ejecutados en Crimea. El sultán turco Mahmud ofreció disculpas a la emperatriz Elisabetta por su vasallo crimeo. No estaba listo para la guerra, y eso molestó a Francia, ya que un agente del rey francés Louis había pagado al Khan de Crimea por la provocación. Francia esperaba que Rusia le declarara la guerra al sultán y que Frederick diera la puñalada por la espalda en vez de atacar a Francia. Piotr Fyodorovich, ¿vienes a mí acompañado por tus perros? El rey Frederick es acompañado por perros durante ocasiones cruciales. Uno a su izquierda y uno a su derecha. Es una antigua y noble tradición, tiita. No me llames tiita. El rey Frederick es germano. Y tú eres heredero al trono de Rusia. Pero los rusos no dejan entrar perros a la sala. Cuando me convierta en emperador, cambiaré el estilo ruso. Prohibiré las malas tradiciones y estableceré nuevas. ¿Acaso eres idiota? Enfrente de una emperatriz, ¿quién menciona esas cosas? ¿Por qué has venido? Elegí una esposa. ¿Esa? ¿Y la princesa de Prusia no te gustó? No. Pero ella es de tu sangre. No, quiero a la polaca. Jamás tuve familia y ahora tendré una. Amaré a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Así que quieres familia. Piotr Fyodorovich, quiero que tengas esto en cuenta por siempre. Nunca jamás tendrás algo propio. Espero lo entiendas. No tienes derecho. ¡Soy el único heredero de Pedro el Grande! ¡Soy el heredero legítimo del trono de Rusia! Lástima. Lástima, Piotr Fyodorovich, que hayas alzado tu voz en mi presencia. ¡Preparen la carroza! Temo que harás un viaje a la fortaleza. ¿Y por qué ahí, tiita? Imperial Majestad. Así es. Te quiero mostrar algo. Fortaleza de San Pedro y San Pablo, enero 1744. Tita, Imperial Majestad, ¿qué hicieron estas personas? Amaban mucho a los perros.
Tita. Imperial Majestad. Quiero casarme. Por todos los cielos. ¿A quién recomiendas? Podemos discutirlo. Una hogaza de paz. Por favor. Hace 3 años, Joan Andonovich fue proclamado emperador de este imperio. Por 2 semanas reinó. Luego desapareció. Ordené cortar la lengua de quien dijera su nombre. También prohibí que le enseñaran nuevas cosas y que le hablaran. ¡Oh! ¡Oh! ¡Suéltame! ¿Entiende algo? No. Ni siquiera sabe quién es, de dónde viene o si tiene padres. Jamás saldrá de este lugar. Pero vivirá. Tita, déjame darle esto. ¿Nadie le había obsequiado un juguete? De acuerdo, pues que lo conserve. Lo siento. Está roto e iba a mandarlo a reparar. ¿Lo ha besado? ¿Qué se dice cuando recibes un obsequio? ¿No quieres agradecerme? Va a ser tuyo. Aquí tiene, por su servicio. Andando. La benevolencia de la emperatriz tiene sus límites. Usted ha hecho mucho por nuestro país, pero debe admitir que sus preocupaciones francesas no son más altas que las del Estado ruso. Le agradecemos que usted haya... Bien. Usted debe recordar que la emperatriz me debe su trono y usted su posición. ¿Se la debo? Sí. Francia financió el golpe para la ventaja de Elisabetta. Pero con eso tiene ventajas para su beneficio. ¿Cuántos puestos tiene en la corte? Demasiados para un extranjero. Estaré feliz si los rusos deciden el destino de Rusia, pero ¿tendrán éxito sin alianza con Francia? Al menos apoye a la novia francesa. Siempre ha sido mi amigo. Y seguiré siéndolo, al igual que de Rusia, con todo mi corazón. ¡Calma! Pedro el Grande dijo que los franceses tienen una botella de perfume en vez de corazón. Usted vive en Rusia, pero no es ruso. Sí, pero créame, conozco la diferencia entre una esencia y un espíritu. Se lo advierto, Lestock. Basta con eso. Ya no existen más amigos de la madre Rusia. Rusia ha madurado. Los débiles le temen a Rusia. Los fuertes la odian. Au revoir. Se tomó venganza contra el Khan de Crimea. La fortaleza de Yenikale, también conocida como Kerch, fue destruida y quemada por completo por los cosacos. Los rusos demostraron que las disculpas no eran suficientes. Realmente querían asegurar las fronteras del sur por completo. Francia, Austria, Bretaña, Prusia, los turcos y hasta los restos del Estado polaco. Todos ellos tenían sus intereses en el este de Europa. Todas las fronteras rusas estaban amenazadas, desde los Balcanes hasta las montañas del Cáucaso.
Piotr Fyodorovich resultó ser débil en cuerpo y mente. Cometí un error al elegirlo para el trono ruso. Aún así, es el único agnado de Pedro el Grande, Majestad. La única esperanza es que tenga un hijo. No sirve para nada más. ¿Cómo puedo dejarle el imperio a él? Deja que me dé un niño y ya no servirá. ¿Al monasterio Solovetsky? ¿O quizá lo esconda en la prisión? Igual que Antonovich. ¿Qué opinas, Alexandre? Dígame. Sí, ¿Conoce bien al príncipe de la corona? lo conozco. Entonces, ¿qué debería hacer yo para impresionarlo? Aconséjeme. No necesita impresionarlo a él. ¿A quién? A la emperatriz. ¿Cómo? Tiene una sonrisa hermosa. Solo sonríe. Temo que eso no será suficiente. Mira, madre. Mira cómo nos reciben aquí. ¿Qué pasa con esta vieja carroza? ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Vayan atrás! No era para nosotros, lo sabía. Humilladas desde el principio. Nadie nos recibe. El príncipe no nos recibirá. Tal vez la emperatriz cambió de parecer. Ya cálmate, madre. ¿No escuchas el violín? El príncipe lo toca para mí. Parece como si fuera una canción de funeral. Se lo agradezco, príncipe. Si vuelvo a necesitar su ayuda, ¿me podría salvar otra vez? Confío en usted. Hay docenas de ojos mirando, así que tenga cuidado. El doctor de su imperial majestad, el conde Lestock. Es un hombre muy peligroso. ¿Qué pasará con las cosas? Dese prisa. Yo cuidaré de ellas. ¡Apresúrense! Necesito examinarla. Luego el secretario de Estado la presentará en la corte. En la tarde habrá una recepción de gala. Hay que apresurarnos. Muchas gracias. Dígame por dónde. Cierre los ojos, Excelencia. Las manos al frente. Flexione las rodillas. Enderece. Una vez más, flexione. Enderece.
Dé la vuelta y repita después de mí. Pescado. Pescado. Rata. Rata. Carruaje. Carruaje. ¿Qué es lo que ve aquí, Excelencia? Un ave. Un ave. En nombre de su Imperial Majestad, Sofía Augusta Frederica, Princesa de Angels-Zerbst y la madre de la princesa Johanna, Duquesa de Holstein-Gottorp. Vaya, qué sorpresa. La emperatriz eligió una princesa germana. Sonríe. Sé linda. Nuestra vida depende de ello. ¿De dónde sacaron a esa princesa? Sonríe, por favor. Es muy linda. Es una plebeya. La princesa debe enfermar, o morir, o desaparecer. Este matrimonio no sucederá. No se apresure, Marqués. Es solo una presentación y baje la voz. No somos los únicos que hablamos español aquí. Duquesa, se parece mucho a Carlos. Oh. Muchísimas gracias, Majestad. Sí. Me han hablado de las similitudes que comparto con mi hermano, pero apenas lo recuerdo. Yo lo recuerdo. ¿Cómo olvidarlo? Pobre Carlos, era bien parecido e inteligente. Usted pudo ser mi pariente, duquesa, si no hubiera sido por la muerte de Carlos en vísperas de nuestra boda. Es todo un honor. Imperial Majestad de la Madre Rusia. ¿Hablas español? Sin la lengua española ni siquiera podría ensamblarse un zapato. Ha 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 ha!